¿Qué sucedería en Cuba si Estados Unidos entra en recesión? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. ¿Cómo afectaría esto a los cubanos? Si cientos de familias cubanas viven cuales personas adineradas y otras miles logran subsistir con unos pocos dólares para adquirir lo indispensable, es gracias a las remesas que envían sus seres queridos de Estados Unidos. Pero ¿hasta cuándo vamos a entender los cubanos que si le sucede algo a Estados Unidos le afecta directamente a la isla? ¿Qué acaso no se dan cuenta? ¿Por qué se dejan llevar por las palabras del régimen? De acuerdo con expertos independientes que desde 1916 vienen estudiando el ciclo económico de estas crisis, la posibilidad de que en Estados Unidos se produzca una recesión es del 99%. Economistas de la Reserva Federal advierten que la recesión de la que tanto se ha hablado puede producirse en el último trimestre de este año o en el primer trimestre del 2024. Así consta en las actas de la reunión de la Reserva Federal que fueron publicadas el pasado miércoles. Ya desde marzo, los economistas preveían una recesión suave para fin de año. Por recesión suave, entiéndase que el aumento del desempleo es menor de lo que ha sido habitual en las recesiones de la era moderna, dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en conferencia de prensa, según reportaron los medios. Y recuérdese que la arista más visible de una recesión es cuando las personas buscan trabajo y no lo encuentran por falta de empleo. ¿Y cuándo comienzan a desaparecer los empleos? La Reserva Federal deberá cumplir con su encargo legal, el de mantener la creación de tantos empleos como sea posible, lo que por efecto boomerang tienen como probable consecuencia que los tipos de interés oficiales se reduzcan. Técnicamente, una recesión se produce por una caída de las actividades económicas en su conjunto durante un número de meses y que es visible por los decesos de la producción, el empleo y la renta real, entre otros indicadores. El aumento del desempleo por la incapacidad de construir nuevos empleos es un signo creíble de que una recesión está en curso o en gestación, porque no existe crecimiento. Se produce una disminución del consumo por el aumento de los precios, inflación y por la incapacidad de consumo como resultado de menos dinero, créditos y mayores tasas de interés, que redundan en la disminución del PIB, Producto Interno Bruto. Esto sin entrar a valorar circunstancias sobrevenidas como, por ejemplo, las producidas por una pandemia o las de origen criminal, como la corrupción política, administrativa o la especulación. Cuba está viviendo una de las peores crisis económicas de su historia, donde la especulación, la corrupción, el desempleo, la carencia de puestos de trabajo debidamente pagados, la incapacidad para generar nuevos empleos, la disminución del consumo por un espiral inflacionario que no se detiene, la incapacidad de consumo de productos de primera necesidad en capas sociales desfavorecidas, que son la mayoría, por falta de dinero debido a los salarios, entre otras cuestiones, hacen dolorosamente insostenible la existencia de la nación cubana. No es un secreto que si algunos cientos de familias cubanas viven cuales personas adineradas y miles logran subsistir con unos pocos dólares para adquirir lo indispensable, es gracias a las remesas que les envían sus seres queridos, residentes en Estados Unidos la mayoría, de los cuales unos tienen una posición económica holgada, pero otros viven modestamente de salarios mínimos que les permiten apenas pagar sus cuentas y, con mucho esfuerzo, enviar alguna ayuda económica a su familia en Cuba. ¿Qué sucedería si estas personas que envían remesas a Cuba quedan desempleadas por efecto de una recesión en Estados Unidos? Unos y otros con sus negocios maltrechos. No caben dudas que el futuro cercano es incierto para la nación cubana. Primero que todo porque, más que nación, Cuba es un montón de gente dominada por un régimen totalitario que, acostumbrado a vivir de dádivas por su utilización por parte de una potencia extranjera,
como fue utilizada por la Unión Soviética o como colonizador de otro país, como hizo del chavismo y de Venezuela. Habituó a su propio pueblo a vivir de subvenciones estatales, como él vivió de la asistencia internacional. Y así, cuando los donativos, ayudas y colaboraciones desaparecieron junto con la Unión Soviética y sus satélites, y luego con el petróleo de Venezuela, entonces el régimen castrocomunista habilitó cadenas de tiendas y oficinas de pago para captar divisas. Compréndase, como dólares ganados en Estados Unidos con empleos de cubanos emigrados. Pero esos empleos pueden desaparecer, como han desaparecido en otras ocasiones, y con la desaparición de los puestos de trabajos americanos, los dólares pueden escasear en Cuba, como están escaseando ahora mismo. ¿Quién sabe si Su Majestad, el mercado, suele mandarse el mismo? Quizás por esa razón los comunistas lo odien tanto, por indócil. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, Díaz-Canel elogia en la televisión rusa al amigo Putin y pide al mundo apartarse del dólar. Sin embargo, hace todo por conseguirlo. Ante las cámaras de televisión oficial rusa, Miguel Díaz-Canel declaró una vez más su incondicionalidad con Vladimir Putin en una larga entrevista. Defendió la ley de comunicación social recién aprobada por el Parlamento y llamó a los pueblos del mundo a apartarse del dólar. En la conversación transmitida por la cadena televisiva Russia Today y disponible desde este martes para los cubanos, el mandatario explicó a la periodista cubana Aliana Nieves el lugar que ocupa la nación en el contexto geopolítico actual. Díaz-Canel no se anduvo con rodeos. Yo considero al presidente Putin como un amigo sincero hacia Cuba, y además lo ha demostrado con hechos, puntualizó. Hay una excelente relación entre la Federación de Rusia y Cuba, a pesar de que en algún momento haya podido existir incomprensión o alguna fractura entre ambos países. Sin embargo, todas las asperezas se limaron, dijo, en noviembre del 2022, cuando una delegación gubernamental cubana acudió a Moscú en busca de apoyo económico. Aprecié una enorme comprensión en el presidente Putin con los problemas de Cuba, con la situación que estábamos viviendo, dijo. Como un líder ruso y líder mundial, exaltó a Díaz-Canel a Putin, con lo que afirmó coincidir en muchos puntos en la agencia internacional. Como siempre, Díaz-Canel chupándole las medias a Putin y a Rusia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.